Pues hoy es miércoles, Roy Campos, Roy. Hola, Joaquín, buenas Pues a tardes. la pelu, ¿verdad? Fui a la pelota, sí. ¿Y qué te traen nomás las tijeras, no? ¿O qué? No. Regáñale, se las traen aquí. Aunque no, como bolero. El René Casado y don Pepe Fonseca. Don Pepe. Joaquín, muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, don Pepe. Pues mira, yo nomás brevemente quiero abordar el asunto de Torreón, porque me parece que de alguna manera las autoridades están tratando de negar la realidad de que en esta sociedad, desde hace ya varios años, más de los que quisiéramos, los niños y los jovencitos crecen en un ambiente donde la violencia es cotidiana. Entonces, los niños se les vuelve familiar la violencia y no queremos reconocerlo. Y de alguna manera lo que está haciendo el gobierno de Coahuila con el abuelo, que yo no sé si el abuelo o el papá realmente sea el entorno familiar que dicen, a lo mejor sí hay pruebas, pero el hecho es que lo que buscaron fue negar, no, los niños de Coahuila no son así, ¿eh? Aquí, ¿saben por qué? Es que los papás son esto, aquello, lo otro, y por eso es la misma coartada que se usa cuando le disparan a alguien en un restaurante y no piensan que fue porque un psicópata decidió que iba a matar a alguien en ese restaurante. Es lo que yo llamo la muerte civil. Es la segunda. Sí. Dice, no, hombre, lo mataron. En algo tiene que haber al lado. Es lo que está haciendo las autoridades estatales y federales en el caso de este niño. El dolor doble de la pérdida del niño se le suma todo lo demás. A ver, Me parece inmoral lo que están haciendo. sí. Sin embargo, al darlo a conocer, al niño lo victimiza. O sea, también, ya no es el ogro, él es también víctima. Mira, perdón que voy a hablar de encuestas, pero las encuestas te dicen, que el responsable de lo que pasó es la familia. O sea, y dos, que están de acuerdo en procedimientos como mochila segura, todos esos, los padres de familia están de acuerdo en que se apliquen. Yo creo que hay violación. No estuvieron de acuerdo, ¿eh? No estuvieron de acuerdo ya a la hora que se quiere aplicar. Teóricamente te dicen sí para que a mi hijo no le pase nada, pero cuando dicen, oye, a tu hijo también lo vamos a revisar, no, espérate, a mi hijo no lo hay revises. necesidad. Eso es cuando que necesitas, mi hijo es bueno, ¿no? Revisa a los otros. A ver, Como aquí, siempre en todo. como siempre, Claro. en todas las leyes, ¿no? Pero aquí sí es cierto, es de la autoridad estatal y no solo de Coahuila. También hoy vimos información de la de Durango, porque es la Laguna. ¿Sí? ¿No? Entonces, lo que sí es cierto es que hay un entorno que no es tan raro y un caso que sí es aislado. O sea, no es cierto que ese entorno deba generar esas cosas, no. porque es un caso aislado en México. O sea, pasó algo cuando ese entorno de violencia en la familia, en la colonia, de videojuegos, series de televisión, películas, todo. Narcoseries. Eso es muy común, pero esto fue un caso aislado. O sea, que no se puede decir que efectivamente esto produce un chorro de contagios de esto. O sea, fue un caso aislado y esperemos que no se vuelva común. Sí. Bueno, Mi opinión, Joaquín, es por esto último que dijiste, que afortunadamente sea y siga siendo no un patrón, sino un caso aislado, y que no es la constante en México. El hecho también de que es importante, a lo que mencionaba don Pepe, que en mi opinión, pues siempre cuidar no las declaraciones apresuradas y partir de supuestos absolutamente, la mayoría de las veces, sin sentido, y hacer votos, sí, porque esto no se vuelva a repetir, y trabajar como siempre, sí, en la prevención, y sí partir de un reconocimiento, que eso hay que dejárselo a los expertos, a los que conocen, sobre todo en ciencias de la conducta, que opinan que sí, sin duda alguna, ahí está la acción y lo contraproducente, hay una perturbación mental, o la vía una perturbación mental. En Estados Unidos estaríamos alegando, infortunadamente, si hubieras pasado en Estados Unidos, la alegata sería
por qué había tantas armas en la calle. O sea, el asunto de la tenencia de armas. Afortunadamente no, pero eso no lo discuten en Estados Unidos. Bueno, no lo discute discutimos Trump. nosotros. No, ¿Por qué sí, pero ellos no. Claro, también hay una gran diferencia. Aquí son una pistola vieja calibre 25 y otra creo que más vieja calibre 40 que eran de abuelos. Y allá traen de asalto. Traen rifle de asalto de allá última generación. Acuérdate, el que balació el centro comercial del Paso. Traía un... Sí, pero los debates allá, cuando pasan estos son otros debates. Pero es un tema que yo creo que ahí se debe cerrar. Pero lo que me sorprende es que en este gobierno sigue atrapado con un grupo que personalmente yo tengo la impresión que el grupo que llegó al sector salud es un grupo de personajes que por alguna razón traen un gran resentimiento contra todo lo que había antes o contra los que estaban antes y operan así. La prueba de ello es que esto del famoso INSABI, no le dijeron al presidente, oiga, esto no puede ser de inmediato la gratuidad. Y luego allá anda explicando el subsecretario Hugo López-Gatell, creo que es, Gatell, sí. Anda explicando, bueno, es que va a tener que ser gradual a lo largo del año la gratuidad. ¿Cómo va a entender la gente? No, pero aquí me dijo el director del INSABI que no, que ya era gratuita. Entonces, con esas contradicciones, ¿cómo esperan que la gente entienda y no los critique? Oye, ¿y la ausencia del secretario de salud? ¿No existe? ¿No hay? ¿Hay secretario de salud? Fíjate, en algún momento tuvo una mala intervención pública cuando habló mal de los padres de los niños con cáncer. Sí. ¿No? Sí, fue muy desafortunado. Pero de repente no sale él, como si no fuera un problema de salud. Él es el responsable de todo esto, claro. Es la cabeza del sector y ni una palabra. Mira, Joaquín, justo lo platicábamos antes de entrar al aire contigo. Esa no aparición, esa ausencia algo que tú dices, sí, y que algo o mucho comunica por parte del secretario. Igual por parte del director del INSABI. Decíamos, en una entrevista demuestra, sí, en mucho, que el aspecto técnico del funcionariado, y en este caso de ellos, no tienen claridad conceptual y que adolecen de un problema que dijimos la semana pasada, que es no nada más en las mañaneras exaltar la propaganda y la gesta y una epopeya de la Cuarta T, sino informar y comunicar, a más de que están en los hechos demostrando una concepción, en principio, equivocada de una política pública tan importante y vital y central como es esta, y además el tener que reconocer que toda política pública, Joaquín, tanto en la teoría como en la práctica, lo primero es, la política pública tiene un diseño, una concepción, una evaluación, una supervisión y una supervisión del curso de acción para ir ajustando en el tiempo. Tienen que estar dispuestos a rectificar. Mira, el presidente López Obrador pocas veces rectifica y pocas veces y vimos en una mañanera dos cosas que rectificó: lo del avión, porque es una rectificación lo que hizo del avión, y lo de la salud, donde dijo, ténganme paciencia y esto se va a lograr tarde o temprano. Pero justo lo hace el mismo día donde a las horas se va a reunir con los 32 gobernadores. Porque tú dices que no les comunicó al salud y tampoco los gobiernos estatales que tenían que estar metidos en este tema. Y de repente, ahí alegaron y varios, no te doy mi hospital, no le entro, no voy a entrar. Y de repente todos los gobernadores, bueno, sí le entro, hay que apoyarlo, hay que ver hasta dónde llega. Pero tuvo que primero, antes de reunirse con ellos, rectificar y decir, no está bien organizado y ténganme paciencia. Y luego ya se reunió con los 32 gobernadores. Sí, y ¿sabes cuál fue el tema ausente en la mesa? No hablaron ni de eso ni de seguridad. No hablaron, de seguridad sí hablaron. De seguridad sí, porque pero una reunión previa. De salud. No hablaron de salud. De salud, claro. El tema de salud, que ese para mí, en ese momento es el problema más grave que la seguridad. Y lo quiso resolver con la mañanera, rectificando, diciendo ya está resuelto. ¿Sabes cuál es infligido, Joaquín? La gran ineficiencia, se refleja la gran ineficiencia del equipo que tiene el sector salud y que no va a rectificar porque no quiere hacer cambios. Porque cambios es muestra de que se equivocó al escoger gente. Pero mira, está más claramente Hugo López-Gatell ante la insistencia. Hoy en la mañana había padres de familia allá afuera que en algún hospital de Iztapalapa no hay medicinas para niños con cáncer.
Y este tipo, perdón que lo califique así porque estamos hablando de niños con cáncer, sigue hablándonos de que hay un pleito con la farmacéutica de Pisa. Perdón, desde hace 12 meses este mismo funcionario dijo que había ese pleito. Y si en 12 meses estos funcionarios no han podido resolver un asunto con una empresa farmacéutica, no han podido conseguir el medicamento por otros conductos, entonces, perdón, pues son unos inútiles, y les califico así porque son niños que están enfermos. Son criminales. Sí, son criminales. De acuerdo, y no más eso, acuérdate que habían comprado en el exterior unos medicamentos, pero no habían incluido, disque más baratos, pero no le habían incluido de distribución. Sí. La distribución salía más caro. Joaquín, claro. Estás hablando del Metrotexato. Exactamente. Ya... Y siguen con ese pleito, no lo han resuelto en 12 meses. Se dice. Permíteme un momento, voy a los anuncios y regreso con la mesa. Entonces, ¿tienen algo de la propuesta de reforma constitucional? Yo creo que esto es una pésima noticia para mis amigos, los Bleeding Hearts, los corazones sangrantes. ¿Por qué? Porque todo lo que habían conseguido de garantías, de debido proceso, de presunción de inocencia, pues esta propuesta de reforma judicial lo echa toda la basura, ¿eh? Es más, no nos hemos fijado que está proponiendo Monreal copiar al sistema americano y quiere que sea la Cámara de Senadores la que designe a jueces y magistrados. Ya sabes, el pretexto es siempre que sirve para todo, para combatir la corrupción en los niveles locales. No es cierto, es para poner a los suyos. Para poner a los suyos. Entonces, es controlar el poder judicial, perdón. Pero ese sí es... A ver, primero, hay una parte política aquí, el de que se haya circulado un borrador y luego se haya cancelado la conferencia, Hay un asunto político ahí de que vieron que tenía varias fallas o varias cosas a cuestionar. Y dos, ya contenido. Más allá del detalle, que los especialistas tendrán que decir, es las dos concepciones distintas que hay entre lo que había y se hizo el sexenio anterior, que no viene del sexenio anterior sino desde Calderón, o sea, una reforma que viene desde Calderón y que tardó en aplicarse, ¿no? Que de alguna manera lo que obligaba era a que el gobierno, al Estado, capacitara más a los policías, a los ministerios, o sea, que lo obligaba a capacitar ante la falta de resultados, que ocasionó que ante la falta de capacitación de ellos, pues de repente salieran libres muchos que tenían que estar presos, etcétera. Llega una propuesta de reforma donde la concepción cambia a lo anterior, decir, no, es tan problemático la inseguridad que denos mayor capacidad al Estado de aplicar la ley y no nos pongan tantas trabas, no nos dejen libre al delincuente porque el policía no le leyó algo. Entonces, es el problema de concepción. Uno te obligaba a ti, Estado, a capacitar jueces, ministerios públicos, eso fue abogados. El tránsito de... Claro. Y lo quita. Nuevamente cambia la concepción a una concepción de dame más poder a mí, Estado. Ese es el cambio de concepción que hay. Elimina jueces de control, etcétera. Todo lo demás son detalles que los especialistas nos tendrán que decir punto por punto, pero yo creo que la parte política es el cambio de concepción de una reforma que se hizo para obligar al Estado a capacitar y una reforma donde dice antes de capacitar déjame castigar. Tu opinión avala justo lo que acaba de decir don Pepe y Joaquín. Con toda tu explicación como conclusión está justo eso de lo que hablaban. La búsqueda, ¿sí?, y la necesidad para la gestión, entre comillas necesidad, por parte de un gobierno y del Estado en general, de tener mayor control sobre ellos, ¿sí? Nada más que en el corazón de esto está a lo que hace referencia don Pepe, ¿sí? La importancia, y que también lo platicamos antes, la importancia del debido proceso y de la presunción de inocencia, que es piedra de toque. Bien, nada más una conclusión muy breve. Nada más, cambio que hiciste tú de temas del INSABI a la parte judicial y penal
es el cambio que vamos a ver en las discusiones hoy. Vamos a ver mucha gente hablando sobre este tema. Gracias, René. Buenas Joaquín, tardes. Gracias. Para la cuestión de rectificar, cuando se tiene que rectificar en políticas públicas, se dice y se dice bien, y dicen los que saben, que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones y ser capaz de criticar los propios actos o los propios supuestos. Gracias, René. Gracias, Ya Joaquín. te ganó la frase, don Pepe. No, porque, mira, vivimos en un mundo y en un mundo político de nostálgicos y yo tengo dos frases. Una, dice Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Así es. Y la otra, de resentimiento. El resentimiento es como tomarse un veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Muy bien.